Hola, ¿qué tal? Yo soy José Villela y es un gusto darles la bienvenida a este Festival Online del Adulto Mayor Telcel. El día de hoy me siento muy honrado y muy agradecido de poder dirigirme a ustedes para platicar un momento sobre una experiencia personal y los aprendizajes que esto ha traído a mi vida. Así que gracias por estar aquí y espero que te pueda ayudar a conocer un poco de mi historia. Yo nací en la Ciudad de México hace 34 años y la verdad es que mi vida antes del 19 de enero del año 2010 había sido una vida pues bastante dentro de lo común. Una infancia pues feliz, con mucho cariño por parte de mi familia, de mis amistades, un desarrollo afortunadamente muy saludable y desde muy pequeño había tenido el sueño de algún día poder estudiar la carrera de medicina. Seguramente si te pones a pensar en tus sueños originales, esos sueños que desde niño te han acompañado en la vida, podrás identificar pues todo tipo de sueños, ¿no? El de formar una familia, algún día dedicarte a algún trabajo. Y la verdad es que en mi caso, el sueño que más estuvo presente toda esa etapa de la infancia y la adolescencia fue el de algún día convertirme en doctor. Finalmente estaba viviendo el sueño, ya estaba en la escuela de medicina, cursando el 5º año de la carrera, cuando de repente, un día, saliendo del hospital en donde estaba trabajando, haciendo mis prácticas como médico interno, tomé mi coche y camino a casa, de repente en un semáforo escuché un ruido muy fuerte sobre mi cabeza y un par de segundos después sentí un impacto. Quedé completamente a oscuras sin saber qué había ocurrido. Aunque estaba despierto, el tiempo parecía adquirir algunos tintes surrealistas y empezar a transcurrir más despacio. Resulta que se había caído desde el 2º piso del periférico, aquí en la Ciudad de México, un camión de la basura y había aterrizado justo encima del coche en el que yo iba. En esos momentos, mi reacción natural fue intentar moverme, intentar salir de ahí. Pero entre tanto caos, el intento que yo hacía por salir de ahí, por literalmente pues tratar de salir del coche, era en vano, no podía moverme. Resulta que el accidente había ocasionado una fractura en mi cuello y esto había llevado a una lesión en la médula espinal. Cuando se lesiona la médula espinal, pues literalmente las conexiones nerviosas que permiten que nos movamos y que sintamos la mayor parte de nuestro cuerpo quedan comprometidas. Y por esa razón yo no podía mover ni mis brazos ni mis piernas, ni tampoco tenía sensibilidad prácticamente de la clavícula hacia abajo. Empiezan a llegar personas al lugar del accidente a tratar de ayudar y uno de ellos era un policía que muy amable en medio de todo esto, todo este caos, hizo contacto visual conmigo y me dijo, tranquilo joven, lo vamos a sacar. En medio de todas las labores de rescate, él mismo me preguntó por el teléfono de alguien de mi familia, como para avisarles lo que había pasado. Yo, como estaba despierto, pude darles el teléfono de mi papá, que afortunadamente me lo sabía de memoria, cosa que ahora ya es cada vez menos frecuente que nos sepamos los teléfonos de memoria. Pero como es el mismo número que mi papá ha tenido desde que yo tengo memoria, desde que yo era niño, pues entonces me acordaba de él. Este policía, desde su teléfono personal, le marcó. Y mi papá, afortunadamente, estaba cerca, más o menos como a 2-3 kilómetros de donde había pasado esto, en una comida de negocios. De repente suena su celular y un desconocido le dice, señor, venga corriendo a esta esquina porque a su hijo le acaba de caer encima un camión de la basura. Imagínate la reacción, todo lo que ocurrió en la mente de mi papá en esos momentos. Para los que sean padres de familia, que seguro son muchos de los que están escuchando esta conferencia, yo pienso que esa es la noticia que nunca quieres escuchar, que algo le ha pasado a los que más quieres, a tus hijos, a tus familiares. Mi papá al principio pensó que se trataba de una llamada de extorsión. Sin embargo, este policía le fue dando más detalles sobre mí. Le dijo, su hijo viene en un coche rojo y viene vestido de médico. Y mi papá poco a poco empezó, pues literalmente a atar cabos y a darse cuenta pues, que se trataba de su hijo. Dejó la comida como estaba y salió corriendo. Le pidió aventón al socio con el que estaba comiendo porque él no llevaba coche ese día. Y ya te imaginarás el tráfico que se hizo alrededor del accidente. Era imposible llegar en coche. Así que mi papá salió del coche y empezó a correr literalmente
en medio del periférico, hacia donde se veía todo aquel tumulto de ambulancias, de patrullas, de personas que estaban ahí observando, con la idea de, híjole, no saber qué esperar, con ese miedo de no saber qué esperar. Y al llegar, se topa con la imagen de un camión encima del coche de su hijo. Se imaginó lo peor y alguien, al juzgar por su cara, por su mirada, por su emoción, intuyó que se trataba de un familiar mío y lo canalizó hacia la ambulancia, en donde ya me tenían a mí en una camilla listo para salir hacia el hospital. En ese momento que llegó mi papá, corriendo, con la respiración entrecortada, con los ojos inyectados de adrenalina y lágrimas, tuvimos un instante realmente fuerte, como padre y como hijo. No hizo falta decirnos nada, no nos dijimos ninguna palabra, todo lo que nos dijimos fue con la mirada. Él, por un lado, al verme, inmediatamente me transmitió algo así como, ya estoy aquí, tranquilo, ya no te va a pasar nada. Como si solamente su presencia y su cobijo pudiera prevenir que me pasara cualquier otra cosa. Y por otro lado, yo, desde la camilla, aún cubierto con basura, con restos de basura en el cuerpo, igual con la mirada le decía, papá, te necesito, ayúdame. Aunque ya tengo 23 años y siento que ya estoy grande, vuelvo a necesitar de ti. Fue un momento realmente fuerte que a la fecha recordarlo, aunque han pasado 11 años, me hace sentir pues mucha emoción porque nos puso en la misma sintonía afectiva, en la misma sintonía emocional que necesitábamos para empezar a enfrentar lo que vendría. Mi papá ha estado, al igual que mi familia, desde el principio, al pie del cañón, como suelen ser las familias mexicanas, familias muégano, en las que si a alguien le pasa algo, pues los demás tratan de compensar y de estar ahí pendientes para uno. Sale la ambulancia, camino al mismo hospital de donde yo había salido unos minutos antes. ¿Y qué es cierto es esto de que la vida cambia drásticamente de un minuto a otro? Nuestros roles pueden cambiar de un minuto a otro. Yo estaba como estudiante de medicina, casi médico, y de repente volvía al mismo sitio, pero en un rol completamente diferente, con un traje de doctor que recordaba justamente que hacía unos minutos estaba ejerciendo una actividad completamente distinta, un rol completamente distinto al del paciente. Y de repente llegaba no solamente como paciente, sino como paciente grave, sin poderme mover, sin poder sentir, y me costaba mucho trabajo respirar. Los médicos inmediatamente empiezan a hacer un abordaje, médicos que me hubiera en ese momento dado quizá mucha inquietud que no me conocieran desde antes, pero al ser mis maestros y al ser mis amigos quienes me atendieron, eso me permitió enfrentar esto con mucho mayor calma, porque al final eran personas que yo ya conocía, eran personas que yo ya había visto cómo trabajaban y digo, esto sumaba a su sorpresa de decir, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Si te acababas de ir a tu casa a descansar. Me hacen estudios y se dan cuenta que la fractura está ubicada en la quinta, sexta y séptima vértebra cervical y que el daño en la médula espinal es bastante considerable. Esto, en cuanto me lo comunicaron, me llenó pues de una sensación como de mucha angustia. El saber que tenía una lesión en la médula, de alguna forma me daba a mí a entender que tenía pues tintes de ser algo permanente o de ser algo a largo plazo. Cuando nos accidentamos, lo mejor que nos puede pasar es que nos digan que la lesión que tenemos se soluciona y que hace falta pues corregirla, a veces hacer una cirugía, pero que vas a estar bien. En el caso de las lesiones en el sistema nervioso, esto no es así. Casi siempre que se lesiona el sistema nervioso, el pronóstico no es bueno. Y entonces yo estaba pues ya como de alguna manera pues presuponiendo que esto iba a ser un camino largo, aunque traté de concentrarme primero en estar tranquilo. Para esto ayudó mucho la presencia de mi familia, que estuvieron ahí desde el primer momento, como les decía, y también un tío que es sacerdote, que acompañó también a mi familia y a mí mismo en esos momentos antes de que me llevaran a quirófano. Lo que propusieron los médicos fue operar para sacar los fragmentos de hueso fracturado y también poder poner ahí tornillos, alambres, unas cajitas
Y así lo hicieron en una cirugía que duró un total de 11 horas. En esas horas, pues reconstruyeron literalmente la anatomía de la región de mi cuello para permitir que pudiera estar estable. Después de la cirugía, que fue pues de por sí muy compleja y desgastante, mi cuerpo estaba dando señales de estarse fatigando. Y fue necesario que me trasladaran a terapia intensiva y los médicos determinaron que lo mejor era dejarme en estado de coma, que es como este estado de dormido mediante fármacos, para que yo no me moviera y así permitiera que no se inflamara más la médula. Era una situación crítica en la que 1 milímetro de movimiento podía representar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que me dejaron dormido y conectado a un ventilador y a una sonda por la nariz para comer, y pues ya te imaginarás todo lo que ocurre en este tipo de situaciones críticas de la medicina. Esos primeros 10 días que estuve dormido, la verdad es que tengo muy pocos recuerdos. Solo por momentos despertaba, supongo que cuando ya tocaba que me dieran la siguiente dosis del medicamento que me mantenía en coma, y pues me angustiaba, me sentía desubicado, no sabía dónde estaba, no sabía qué me había pasado, estaba confundido. Y entonces me volvían a dormir. Sin embargo, a los 10 días, los médicos determinaron que ya era momento de despertarme. Y así lo hicieron. En el momento en el que abrí los ojos, fue literalmente como si me hubiera caído una cubeta de agua fría. Me tardé unos instantes en recordar lo que había pasado, pero como había estado en coma, no tenía la línea de tiempo muy clara en mi memoria. Si has estado en coma, es muy factible que te dé lo mismo si pasó un día, o si pasó un año, o si pasaron 50 años, porque literalmente el cassette tiene una interrupción. Entonces me angustió mucho el pensar, bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Poco a poco los médicos me fueron informando, me fueron acompañando que habían pasado 10 días, que la cirugía había salido bien, pero que sin embargo el daño en la médula era bastante considerable. Y esto me fue sumergiendo poco a poco en una oleada de emociones muy, muy dolorosas, muy difíciles. Me sentía muy enojado con la situación, me sentía enojado con el accidente, me sentía enojado con la vida, con Dios. Decía yo, ¿por qué me pasó esto a mí? Esta pregunta que siempre que estamos enfrentando un sufrimiento, de manera natural nos hacemos los seres humanos. ¿Por qué yo? Y en medio de esta pregunta sin respuesta, que me hacía sentir peor, planteármela, también mi familia trataba de animarme, trataba de acompañarme, y para mí era muy doloroso verles a ellos también afectados. Yo sentía, no tenemos por qué estar pasando esto, es injusto. Sin embargo, mi mente, aunque en esos momentos no tenía mucho por dónde irse, poco a poco tuvo que encontrar otros caminos para que esto no se convirtiera en un remolino autodestructivo de emociones. Yo estaba en esos primeros días sintiéndome bastante mal, bastante pesimista, pensando, pues ya todos mis sueños se fueron literalmente a la basura, ya no va a ser posible ser doctor, ya no va a ser posible algún día tener una familia. Yo decía, ¿esto es mi vida ahora? ¿En qué momento mi vida, teniendo 23 años, se volvió la de una persona que no se puede valer por sí misma, que no puede comer, que no puede hablar? En ese momento no podía ni siquiera hablar. Entonces me sentía muy, muy aislado y muy frustrado. Esta frustración que genera la limitación. Probablemente entre los que nos escuchan haya muchos que tengan alguna limitación física, alguna situación de discapacidad adquirida o de nacimiento, que podrán entender la frustración que se siente el enfrentarte con el no poder hacer algo. Así me pasó, solo que a una muy temprana edad. Yo no estaba listo a los 23 años para enfrentarme a toda esa fragilidad, cuando es una edad en la que normalmente te ostentas por tu fortaleza y por tus capacidades físicas. Estaba yo tristón uno de esos primeros días, cuando llegó una amiga del hospital, y al verme ahí recostado, se dio cuenta que estaba yo despierto, pero que no podía hablar porque tenía literalmente el tubo orotraqueal, ¿no?, con el que estaba respirando conectado al ventilador. Pero esta amiga, muy buena gente, me dijo, oye Pepe, ya sé que no puedes hablar, pero yo vengo a platicar contigo.
¿no estás ya muy aburrido? Seguramente estás ya muy aburrido de tanto tiempo aquí. Y la verdad es que sí me sentía yo muy aburrido de ver lo mismo todo el tiempo. Imagínate días interminables en los que mi campo visual era una lámpara nada más, una lámpara que estaba en el techo. Y esta amiga, muy empática, llegó a, pues, literalmente a platicarme, como a decir, vamos a cambiarle un poco el tema, ¿no? Para que se distraiga, para que se entretenga. Y pues me fue a hacer compañía, cosa que agradecí bastante. Y me dijo ella, oye, ¿quieres que te lea un rato? Y yo, que me leas. La verdad yo no estaba en ese momento receptivo para una lectura. Yo me sentía tan confundido y con tantas emociones que no estaba preparado para que me leyeran en ese momento. Pero como no podía hablar, pues lo único que hice fue con la mirada como decirle, pues bueno, si quieres leerme un rato, se te agradece, ¿no? Pues al final es un gran detalle de empatía y de compañía, ¿no? Empieza a leer un libro que se llama Las Crónicas de Narnia. Dice, vamos a empezar, Las Crónicas de Narnia, capítulo 1. Y probablemente algunos de ustedes conozcan este libro, que es un libro pues, de fantasía, que son varios tomos, creo que son 8 tomos, y que habla pues, de fantasía épica y es un libro pues, como con muchos personajes, muchos contextos, que sí tienes que estar muy atento para ir pescando los detalles. No es que sea un libro malo, ni mucho menos, de hecho te lo recomendaría, pero en ese momento yo no estaba receptivo para una historia de esa naturaleza. Y entonces poco a poco fui cerrando los ojos en señal de, pues ya como diciendo, ya me quedé dormido y ahorita va a cerrar el libro mi amiga y se va a ir. Y cuando se dio cuenta ella que yo tenía los ojos cerrados, en lugar de cerrar el libro y retirarse, lo que hizo fue despertarme, tocando mi hombro, parte del cuerpo que sí siento, ¿no? Y me dijo en tono de reclamo amistoso, oye Pepe, ¿qué onda? Pues todavía que te vengo a leer y tú te quedas dormido. Y yo abrí un ojo nada más porque dije, si abro los dos va a seguir leyendo, ¿no? Entonces nada más abrí un ojo. Y esta amiga me dijo, ya sé, mejor te voy a leer otra cosa. Y yo pensaba, ¿otra cosa? O no vaya a ir ahorita por El Señor de los Anillos, ¿no? O un libro todavía más complejo que me vaya a regresar al estado de coma, ¿no? Y me dice, no, te voy a leer todos los mensajes que la gente que te quiere te han mandado aquí al hospital. Yo no sabía de qué mensajes me estaba hablando, pero resulta que tanto mi familia como mis amigos y mis colegas se habían dado a la tarea de escribir entre todos muchas cartulinas, cartas, habían hecho dibujos y todo tipo de muestras de cariño, gráficas, que habían hecho llegar ahí a terapia intensiva con la intención de que yo las pudiera leer y que pudiera sentir su cariño a pesar de estar en una habitación restringida del hospital. Y entonces, cuando mi amiga empezó a leerme todas estas cartas y a enseñarme estas cartulinas, pues me llené de mucha emoción. Fue literalmente como un abrazo cálido que sentí de toda esa gente que estaba afuera, diciéndome, aquí estamos, te estamos esperando, tu vida está acá, ¿no? Y no vamos a dejar que transites por esto solo. Esto me cayó literalmente como un abrazo, ¿no? Yo creo que fue incluso más terapéutico que muchos de los medicamentos que me estaban dando. Pero hubo un mensaje entre todos esos que, sin exagerar, te podría decir que me salvó la vida. Y es un mensaje que mandó una amiga de mi mamá, una señora que yo conozco desde chico y que he visto pues por la cercanía y su amistad con mi mamá, pero que no teníamos como tal un vínculo tan fuerte ella y yo. Sin embargo, cuando se enteró de lo que había pasado y que yo estaba internado, se hizo presente enviando una hoja verde fosforescente con una frase de Santo Tomás Moro impresa que dice lo siguiente: nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que me parezca, es en realidad lo mejor. La verdad, la primera vez que escuché esta frase, como que no le puse mucha atención, me concentré en el resto de los mensajes que eran más sencillos y más cálidos, tal vez, en términos humanos. Pero ya que se fue mi amiga y pegó todas estas hojas, esta hoja verde quedó pegada hasta arriba de la pared, de tal forma que yo, al forzar un poco la vista desde mi cama, la alcanzaba a leer.
Lo que hizo esta frase y por lo que te digo que me salvó la vida, no es un milagro así, que digas un cambio radical en mi mente o una inspiración así como por arte de magia. No, lo que generó esta frase dentro de mí fue una noción de sentido en medio de un sinsentido de circunstancia. Y aunque suena poco una noción comparado con lo que es un sentido claro y absoluto, solamente tener esa noción cambió por completo la manera como estaba yo enfrentando la situación que estaba viviendo. Esa noción permitió que empezara poco a poco a salir del rol de víctima, que empezara a darme cuenta que así no iba a llegar a nada y que tampoco el preguntarme por qué yo o por qué pasó esto me iba a dar alguna respuesta, que más bien tenía que empezar a enfrentar esta situación con la emoción de descubrir cuál era ese sentido escondido detrás del sufrimiento, cuál era ese sentido escondido detrás del camión de basura. A partir de ahí me sentí un poco más motivado, ya tenía más ganas de empezar a hacer rehabilitación, tenía ganas de empezar a hacer al menos en mi cabeza un plan para poder enfocar las energías en un proceso e ir primero por un paso, luego por el siguiente y no abrumarme con querer hacer todo de golpe. Y así fue como me concentré primero en mi respiración. Pensaba yo, si no respiro por mi cuenta, todo lo demás es muy secundario. Entonces, esta máquina que me está manteniendo vivo es la primera que tengo que lograr vencer y aprender a respirar otra vez por mi cuenta. Ya me habían hecho una traqueostomía los médicos, que es un agujerito aquí en el cuello para poder conectar ese ventilador. Y entonces empezó un proceso de rehabilitación para ver si yo podría respirar por mi cuenta, ya sin ayuda de la máquina. Y al principio no podía. Me desconectaban y los músculos de mi organismo que se encargan de la respiración no respondían. Entonces yo nada más escuchaba cómo se salía el aire de mis pulmones, literalmente un silbido, y poco a poco me empezaba a hacer falta el aire. Luego me conectaban otra vez al ventilador y yo lo sentía como una derrota, como un intento fallido de retomar lo más esencial de mi vida, que era poder respirar. Pocas veces nos detenemos a considerar el milagro que tiene que ocurrir cada día para poder estar vivos nada más. Es impresionante, pero yo nunca me había detenido a considerar con tanta profundidad lo complejo que es simplemente eso, respirar. Y al ser complejo, pues depende de muchísimas variables que estoy seguro que muy pocas veces nos detenemos a agradecer. Simplemente poder respirar es un don, es un regalo. Si pudiéramos tener esa capacidad los seres humanos de vivir agradecidos hasta por lo más elemental, estoy seguro de que seríamos personas más plenas y más felices y más conscientes. Yo lo aprendí por la mala, hasta que no pude respirar por mi cuenta, no me di cuenta de todo lo que tenía mi vida y que ya hacía mi circunstancia y el poder estar haciendo mi sueño una persona extremadamente afortunada. Este proceso fue emocionalmente difícil porque yo decía, híjole, es que al menos respirar. Yo trataba de negociar con la circunstancia y con la vida como para decir, a ver, quiero ganar un poco de terreno a esto que me ha pasado. Y así estuve varias semanas tratando de respirar, hasta que un día sí se pudo. Pude respirar por mi cuenta, los médicos se sorprendieron porque literalmente fue de un día para otro que el aire empezó a entrar a mis pulmones con mi esfuerzo. Esto tomó todavía un par de semanas más hasta que finalmente se llevaron esa máquina y yo ya podía respirar. Me sentía como un campeón, como si hubiera conquistado la cima del Everest, aunque en realidad solo era el primer paso. Pero qué importante es que también sepamos celebrar esas pequeñas victorias de todos los días. A veces nos concentramos en objetivos inalcanzables o muy lejanos como para decir, ya estoy satisfecho o ya estoy contento. Y esto, sin darnos cuenta, nos lleva a renunciar, literalmente, a la capacidad de vivir bien el día a día. Tenía que celebrar el que había podido respirar. Esa era mi conquista y tenía ganas de festejar. Sin embargo, pues ya te imaginarás que en terapia intensiva no es tan fácil celebrar.
No es que haya fiestas y pachangas todos los días, ¿verdad? En esa noche, del día que finalmente se llevaron la máquina, fue a visitarme uno de los médicos que me operó, un doctor muy alto y muy serio. Me dijo, oye Pepe, qué buena noticia, que ya pudiste respirar por tu cuenta. Y yo pues volteé a verlo, literal, pues con una mirada de agradecimiento, ¿no? Y como diciéndole, pues sí, estoy muy contento. Todavía no podía hablar yo tan claro porque estaba todavía inflamado de la traqueostomía. Y luego el doctor me dijo, ¿cómo celebramos? Y yo dije, bueno, este doctor sí se la sabe, ¿no? Sí sabe lo importante que es para mí celebrar este pequeño primer paso. Y yo no sé por qué, lo único que pasó por mi cabeza es que quería un refresco helado. Y entonces nada más le dije, un refresco. Me dice, ¿qué? Y yo, un refresco. Dice, ¿cómo, Pepe? Estás en terapia intensiva, ¿cómo crees que te voy a traer un refresco, no? Digo, si el refresco mata a los sanos, ahora imagínate a los que andan convaleciendo. Yo no sé qué cara le puse, yo creo que doblé la cabeza un poco, que esa nunca falla, ¿no? Y le dije, un refresco. Dijo, ¿quieres un refresco? Y el doctor lo tomó como un reto amistoso. Dijo, pues órale, voy por tu refresco. Y fue a la máquina de estas que hay en muchos lados de monedas, ¿no? Para sacar una lata de refresco helado. Y llegó y lo abrió y me dio un traguito. Solo le di un traguito. Y ese traguito bastó para que yo pudiera sentir que ya había celebrado este pequeño gran paso. Y no nada más eso, el refresco es lo de menos. Lo que estoy seguro que me dio para arriba fue el gesto del doctor, esa empatía de decir, hago un poquito más de lo que me toca, hago un poquito más de lo que se espera de mí y hago empatía contigo. La empatía tiene un poder curativo impresionante. Yo ya me sentía mucho más motivado y así empezó un proceso. El siguiente paso sería salir de la cama, empezar a hacer rehabilitación para, pues literalmente recuperar la mayor cantidad de fuerza posible y empezar a mover los brazos, que al principio solo movía los hombros y luego poco a poco empecé a recuperar algo de movimiento en los brazos. En las manos ya no recuperé movimiento, las manos las tengo así con los dedos cerrados. Sin embargo, pues el simple hecho de haber recuperado algo de movilidad en las extremidades superiores cambió por completo como el panorama de las cosas que podría hacer por mi cuenta. Fueron en total 11 meses de estar en el hospital, aprendiendo a hacer todo otra vez, desde comer, lavarme los dientes, bañarme, tratar de vestirme, aprender a escribir otra vez. Y pues en este proceso estar literalmente con altas y con bajas en esa adaptación a una nueva circunstancia, que toma tiempo. Los procesos de adaptación toman tiempo y pude, pues literalmente en este periodo de estar en el hospital, ir poco a poco aprendiendo a vivir en esta nueva circunstancia. Y algo que me dije desde el principio es, si voy a vivir con esta circunstancia, voy a vivir bien. Aunque sea con una discapacidad o con una limitación, eso no me puede impedir de dos cosas. En primera, de alcanzar mis sueños originales. Y en segunda, de vivir en paz, pleno y feliz. Este fue un pacto interno que hice conmigo literalmente desde que estaba en el hospital y estoy seguro que contribuyó a que pues no cuestionara ni siquiera el continuar persiguiendo mis sueños. Uno de ellos, como te decía al principio, el ser médico, estando en silla de ruedas y con una discapacidad, parecía imposible al principio. Yo pensaba, híjole, ¿cómo voy a ser médico si no puedo mover las manos bien? El paciente va a llegar y me va a decir, ¿en qué le ayudo yo a usted, doctor? ¿No? Y luego yo les voy a querer cobrar y pues no me van a querer pagar, ¿no? Entonces, en mi esquema mental, esto no se veía posible. Sin embargo, también gracias a la empatía y a la solidaridad de mis compañeros, de mis maestros, de los directivos de la universidad en donde estudié la carrera, pude continuar con mis estudios, aún estando hospitalizado. Qué gran ventaja tiene que mi escuela era al mismo tiempo en donde estaba convaleciendo y entonces pude continuar con mis clases. Mis compañeros sacrificaban la comodidad de tomar las clases en un aula por irse en lugar del aula a mi cuarto de hospital.
en donde se impartían los temas del programa académico, a veces allí era la entrega de guardia, y me iban involucrando, como diciéndome, tú eres parte de, no te vamos a dejar a un lado. Y así fue como pude llegar al final de mi carrera. Hice mi examen profesional estando hospitalizado, cosa que pues todavía me acuerdo, ¿no? Lo hice desde la cama del hospital, nada más la inclinamos un poco hacia el frente y con una computadora pude contestar este examen. Fue muy gratificante recibir la noticia de que había aprobado y que finalmente era doctor, que me había graduado como médico. Ya una vez fuera del hospital, en la graduación de la carrera de medicina, hay una foto que me gusta particularmente en la que estamos los 5. Yo soy el segundo de 3 hermanos. Mi hermana mayor se llama Ana, mi hermano menor se llama Juan Pablo y mis papás, Pepe y Patricia, que nos vemos particularmente felices, no nada más por el logro de la carrera, lo que implica esto, sino porque es un logro compartido. Es un logro en donde cada uno de los 5 tuvo mucho que ver y nos dejó esa lección muy bien aprendida de que los camiones de basura, si caen sobre una sola columna, es factible que la derrumben, pero que si es sostenido por al menos 5 columnas o si ampliamos esto a la familia extendida y a los amigos, es un peso que se puede llevar, que no tengo por qué sufrir con esto solo, sino que al final, entre todos, podemos salir adelante de las adversidades que se nos presenten. Terminar la carrera fue realmente emocionante. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Siempre había querido ser médico especialista, me llamaba la atención la cardiología, la cirugía. Sin embargo, tenía que ser muy sensato. Sí, sueña alto, pero también sé sensato con lo que sueñas, de acuerdo a tus posibilidades. Entonces yo decía, ¿puedo hacer una especialidad? Sí. ¿Puedo ser cirujano si no puedo mover los dedos? La verdad es que no creo. Y ya sería hasta comprometer la seguridad de mi trabajo o incluso de los pacientes, ¿no? Entonces dije, a ver, quiero hacer una especialidad que por un lado me guste mucho y por otro lado la pueda hacer, que no tenga una limitación motriz tan importante. Y así fue como di con la idea de hacer la especialidad en psiquiatría. Y en el año 2012 entré a estudiarla, 4 años más. Después de los 6 de medicina, entré a estudiar psiquiatría al Instituto Nacional de Psiquiatría aquí en la Ciudad de México. Fueron 4 años de mucho aprendizaje, no nada más sobre la mente y su funcionamiento, sino también para aprender a comprender mejor a las personas en sus circunstancias. Yo pensé que la silla de ruedas iba a ser obstáculo, al contrario, se convirtió en un facilitador también para la empatía, que es el ingrediente con el que trabajamos quienes nos dedicamos a la salud mental día con día. Así que pude terminar la especialidad en el año 2016 y yo me sentía, bueno, súper emocionado de haber logrado este sueño y haberlo logrado completo. Puse mi consultorio acá en el sur de la ciudad y afortunadamente me empezó a ir bien, me empezaron a buscar pacientes, iba sintiendo pues que estaba haciendo un buen trabajo y esas recomendaciones de voz en voz poco a poco me fueron llenando de clientela, cosa que me hizo sentir pues también muy satisfecho de decir, no solo puedo hacer un trabajo, sino que lo puedo hacer bien, puedo vivir de mi trabajo y eso pues tú sabes la seguridad que te da como persona. Una vez que llevaba ya un tiempo en el consultorio y pues muy enfocado como en esta parte laboral, pasó por mi mente la rehabilitación, tantos años que había hecho de rehabilitación desde el accidente, ¿no? Todo lo que había hecho en el hospital y dije, creo que he descuidado mucho la parte del ejercicio. Y entonces, así fue como decidí intentar meterme en una alberca, a ver si podía nadar. Cuando no mueves prácticamente el 80-85% de tu cuerpo, meterte en una alberca requiere o de cierta valentía o de cierta inconsciencia. Yo creo que con un poco de las dos me animé a meterme a la alberca y literalmente me di cuenta de que podía flotar de muertito. Y esto me emocionó muchísimo porque pues, no es que le tuviera miedo al agua antes del accidente. Antes sabía nadar, había tomado clases de natación, pero me daba miedo no controlar mi cuerpo dentro de la alberca. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa cuando me doy cuenta de que floto? Y no nada más eso, sino de que si muevo los brazos a manera de remo, puedo trasladarme.
empiezo a moverme, empiezo a nadar. No te puedo describir la emoción que me dio ver que podía nadar. Fue descubrir un lugar en el mundo en donde no necesitaba de una silla de ruedas, en donde la fuerza de gravedad no me ataba con tanta vehemencia a un lugar, sino que tenía yo el chance de movilizarme, de sentirme libre, al menos por un rato, de descansar. Salí del albergue ese día muy emocionado y pensé buscar a un profesor de natación que supiera de natación para personas con discapacidad. Y al buscar en internet di con el nombre de un entrenador que tenía un currículum muy amplio y que decía ahí, entrenador de la selección mexicana de natación paralímpica. Yo, sin mucha esperanza, le escribí al correo que aparecía ahí en la página con la intención de que me recomendara algún lugar o alguna persona. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que me contesta él mismo a los pocos minutos y me dice, estimado José, con mucho gusto puedo revisarte. Te espero el martes, esto fue un domingo, te espero el martes en la alberca del Comité Paralímpico Mexicano. Trae tu traje de baño, que voy a ver qué es lo que puedes hacer y cómo nadas. Saludos y punto. Y yo decía, no, bueno, Comité Paralímpico Mexicano. Si acabo nada más de darme cuenta que puedo nadar, ya de repente tengo una audición literalmente o una prueba en un lugar tan importante. Dije, híjole, de verdad que la vida, así como a veces cambia drásticamente para mal, también a veces cambia drásticamente para bien. A veces se abren puertas o como dicen, se abren ventanas, ¿no? Cuando se ha cerrado una puerta. Y entonces llegué a mi cita al Comité Paralímpico, 6 de la mañana, nervioso, pensando, híjole, ¿qué me van a hacer? ¿De qué se trata esto? Me recibe el entrenador y me dice, órale, a la alberca, nada para allá y date una vuelta para acá, y a ver si flotas y cómo mueves los brazos. Y yo lo veía a él desde el agua, con una expresión muy severa, tomando algunas anotaciones, midiendo con su cronómetro algunos tiempos. Y después de más o menos unos 20, 25 minutos, me dijo, listo, para afuera. Y yo dije, bueno, pues ya tal vez me va a decir que me dedique a otra cosa o que la natación no es lo mío. Yo no tenía muy claro si lo había hecho bien o si había cumplido una expectativa, ¿no? Me fui a cambiar y al salir me dijo, voy a ser muy honesto contigo. Y ya desde ahí yo dije, no, ya valió. Me va a decir, vete a tu casa y ¿no? Ponte a hacer una rehabilitación en tierra firme, ¿no? Y me dijo, no, voy a ser muy honesto contigo. Tienes una discapacidad muy considerable, ¿no? Por eso mismo te vuelves un posible atleta con muchas posibilidades porque no hay tantos, ni en el país ni en el mundo, con ese nivel de discapacidad que puedan nadar. Así que si te pones las pilas y entrenas, es factible que tengas buenos logros deportivos. Solo que tendrías que entrar a este equipo de alto rendimiento y yo sería tu entrenador. ¿Le entras? Y bueno, fue una pregunta que desde que me la estaba planteando yo ya sabía la respuesta, no había nada que pensar. Siempre he sido de retos y de cosas emocionantes y de cosas nuevas. Y le dije, claro que sí, sin saber todo lo que implicaba. Ahora sí que muy inocentemente dije que sí a una rutina de ejercicio como nunca en mi vida había hecho. Ser atleta de alto rendimiento conlleva muchísimas demandas, tanto de estar horas en el gimnasio, horas en la alberca, nutriólogo, psicólogo, cámara hiperbárica, etcétera. Son un chorro de actividades para poder lograr el máximo desempeño físico, pero afortunadamente lo pude empatar con mi práctica profesional y así poco a poco ir avanzando también en la natación. Descubrí que tenía una capacidad, un talento que valía la pena explotar y este entrenador, pues literalmente lo que yo le agradezco es que haya creído en mí, que haya visto una posibilidad en mí. A los pocos meses fui clasificado internacionalmente ya en la natación paralímpica. Tuve oportunidad de representar a México, este país que tanto quiero y que llevo en el corazón. Pude representarlo en eventos internacionales como la Serie Mundial en Berlín, uno que otro evento en Indianápolis, en el Abierto de Barranquilla y el evento como cúspide de este tema de la natación, pues que ha sido estar como atleta en los Juegos Parapanamericanos
de Lima 2019, compitiendo en las pruebas de 50 metros de dorso y 100 metros de dorso, que eran mis pruebas en ese entonces. Y me fue bastante bien, obtuve un 5º lugar, a pesar de estar bastante accidentado el proceso, porque tuve algunas complicaciones médicas y demás, nada grave, pero ya sabes que cuando estás en ese nivel competitivo, hasta una gripa puede ser la diferencia que te manda a un 4º, 5º lugar, ¿no? Pero bueno, el punto es que deportivamente aprendí mucho, me di cuenta de que los límites muchas veces están solo en nuestra mente y que se vale la pena soñar, vale la pena soñar en grande, ¿no? Porque muchas veces nosotros mismos nos cerramos a pensar que para mí ya se pasó el tiempo, que para mí ya no hay nada nuevo bajo el sol, que yo ya estoy o muy lesionado o con mucha discapacidad o ya estoy muy mayor. Yo les haría esa invitación, cuestionen esa tendencia humana que tenemos a abandonar antes de intentar. Intenta y vas a descubrir un mundo enorme de posibilidades. Entonces yo lo que aprendí en ese proceso del deporte es a que los límites, ¿no?, muchas veces estaban en mi cabeza y que valía la pena cuestionarlos, flexibilizarlos. Y bueno, ya estaba yo con el trabajo, la natación, teniendo estos logros que te menciono, sintiéndome orgulloso de ellos. Tampoco creas que sintiéndome superior a nadie, ni mucho menos. Muy conocedor de mis límites, muy conocedor de que hay que tener los pies en la tierra. Y pues sentía que ya estaba bastante como equilibrado y pues no tenía ni idea. Resulta que en el 2017 conocí a Susana y la conocí y pues no tardé en enamorarme y en darme cuenta que era una persona pues llena de virtudes, llena de dulzura, una capacidad de amar increíble y pues me enamoré, caí redondito como dicen. Y pues eso poco a poco fue llevando a que se generara un vínculo entre nosotros cada vez más sólido, hasta que llegó el momento, pues literalmente de preguntarle, oye, esto que hemos vivido tan padre, ¿no te gustaría que fuera para toda la vida? Y cuál va siendo mi sorpresa, que me dice que sí, ¿no? Y entonces así fue como nos comprometimos y ya van a ser en el próximo mes de marzo 3 años de que nos casamos y empezamos un proyecto familiar juntos con la mirada puesta pues literalmente en el cielo, en llegar al cielo juntos, uno ayudado del otro, y también en formar una familia, ¿no?, de la mano de Dios, con un proyecto común, tratando de llenar pues esta casa con mucho amor y pues dándonos cuenta que es así, juntos, como esas experiencias, esos logros, esas conquistas realmente valen la pena cuando tienes con quién compartirlas. Entonces, pues así es como en los últimos años se ha equilibrado la ecuación después del camión de basura. Y lo que quiero tratar de rescatar ya de manera final, como reflexión final, son algunos puntos, ¿no? En primer lugar, los camiones de basura de la vida, que me gustaría que en este momento reflexionaras. ¿Cuáles son mis camiones de basura? ¿En qué momento cayeron o en qué momento están cayendo? Y estos camiones de basura, una vez que los identifiques, estas adversidades que a veces te hacen llorar, que a veces te hacen sufrir, tienen de dos sopas, dos posibilidades, ¿no? Por un lado, te pueden llevar literalmente al victimismo, a sentirte desafortunado, a sentirte la persona con la peor suerte o con el peor destino del mundo, ¿no? Y a amargarte, como a pensar, pues ya, pobre de mí, como yo he perdido tanto, como yo enviudé, como yo tengo una discapacidad, como yo no tengo trabajo, como yo no tengo dinero, tengo unos hijos problemáticos, entonces yo ya no quiero saber nada. Y ahí pues acabas siendo realmente víctima del camión de basura y decides quedarte debajo de él. Por otro lado, en contraparte, ese camión de basura, esa adversidad, tiene otro potencial, y es el potencial de desarrollar en ti una cualidad que se llama resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Explicado muy simple, es esa capacidad de sobreponerte ante la adversidad y no nada más salir adelante, sino salir fortalecido. Y esto está demostrado científicamente que es una cualidad que todos podemos desarrollar. Y no sé si a ti no te resulte muy esperanzador
A mí sí, me motiva mucho el saber que incluso ante las peores desgracias y ante las peores circunstancias, digo, ahorita con la situación de la pandemia, ¿cómo hemos aprendido? ¿No? Que el COVID ha sacado lo peor de mucha gente y ha sacado lo mejor de mucha gente, que nos lleva a desarrollar habilidades que ni siquiera imaginábamos que tendríamos. Han sido meses, ya prácticamente años, de mucha incertidumbre, de mucha soledad para muchas personas. En especial, supongo que muchos también de los que nos escuchan se han enfrentado a circunstancias familiares, personales difíciles, en donde tenemos que hacer algo con ese sufrimiento. No dejemos que muera inerte, que se quede ahí como nada más flotando en el aire que respiramos. Hagamos algo de provecho con ese sufrimiento. ¿Qué podemos hacer? Primero, identifícalo. Una vez que identifiques qué es lo que te hace sufrir, ya ganaste la mitad de la batalla. En segundo, acéptalo y di, pues sí, estoy sufriendo, me siento triste, me siento enojado. No tiene nada de malo el que tengas emociones. Tener emociones lo único que te vuelve es una persona humana, una persona que vive, ¿no? Y en la vida es justamente ese transitar por las emociones. A veces le huimos a las emociones y pensamos que está mal sentirnos tristes, que está mal sentirnos enojados, que está mal sentirnos preocupados. Quitémonos eso de la cabeza y digamos, me permito sentir lo que estoy sintiendo, de una manera compasiva, autocompasiva, ¿no? En lugar de querer sacar la emoción solamente por decretarlo. ¿A poco alguna vez, ¿no? Cuando te han dicho, te has sentido triste o enojado y te dicen, no te sientas triste, ¿te sirve de algo eso? Pues no, dices, pues qué más quisiera que no sentirme así, sin embargo me siento así. Lo que funciona es permitirte sentir eso y no fomentar después con pensamientos esa emoción que te hace sentir mal. Aquí pasa como con la gente que te marca de los bancos para ofrecerte una tarjeta de crédito. ¿Qué pasa si no les contestas? Insisten, insisten, insisten y no paran, ¿eh? Pueden hacerte hasta 30 llamadas en un día, ¿no? Hasta que les contestes. ¿Y qué pasa? Una vez que les contestas, pues te dicen, oiga, tenemos una tarjeta que le queremos ofrecer. Tú ya les dirás probablemente que no estás interesado, como casi todo el mundo les contesta, ¿no? Y dirán, bueno, pues gracias por tomar la llamada, hasta luego, ¿no? Y dejan de llamar. Lo mismo pasa con las emociones. Tienes que darles entrada, contéstales el teléfono, pero no las invites a instalarse. Es distinto. Ninguno de los que te llama para ofrecerte tarjetas se queda en tu casa, ¿verdad? Simplemente dale entrada, escúchale, siéntele y después indícale la salida. Esto es mucho más eficaz porque está también demostrado que las emociones, si no las alimentamos con pensamientos, mueren en un ratito. No hay emoción que se pueda autoperpetuar si no la estamos nutriendo con ideas. Te pongo un ejemplo, si yo me siento triste y me pongo a pensar, híjole, es que fíjate el COVID, y me pongo a ver noticias tristes, y me pongo a leer libros tristes, y empiezo yo solito a llenar mi cerebro de ideas depresivas, pues me voy a sentir deprimido. Contrario a decir, hoy me siento triste, pero mañana voy a tratar de buscar mi bienestar, de una manera activa. Y esto es fundamental. A veces pensamos que el bienestar llega si nosotros nos sentamos a esperarlo, y la realidad es que no. El bienestar se tiene que buscar. Tenemos que diseñar una estrategia para nuestro propio bienestar porque no hay recetas universales. ¿A ti qué te hace sentir bien? ¿A ti qué te conecta con la vida? ¿A ti qué te mueve el tapete? Piénsale. Y tal vez digas cosas muy descabelladas o algunas hasta imposibles, pero seguramente encontraremos también muchas otras cosas que te gustan, que disfrutas, que están a la vuelta de la esquina, que son tan simples como un traguito de refresco helado un viernes, siempre y cuando lo hagas consciente y digas, este es mi premio por el esfuerzo que le he puesto esta semana a la vida o a esta circunstancia o al trabajo. Si celebras esas pequeñas conquistas de todos los días, vas a encontrar un combustible para ir por lo que venga. Una recomendación que te puedo dar es que tengas presente cuáles son los pilares que ayudan al desarrollo de esta resiliencia, que aunque en cada persona pueden ser diferentes, existen algunos que son bastante universales para la mayoría de los seres humanos. Te platico de cuáles han sido los 4 pilares fundamentales en mi proceso de recuperación. En primer lugar, la fe.
qué importante es que desarrollemos nuestra propia espiritualidad. Sea cual sea el credo religioso al que te acerques o al que busques, más allá de una religión u otra, a lo que me refiero con espiritualidad es a esa conexión con lo que va más allá de lo que podemos ver. Esos interrogantes como cuál es el sentido de mi vida, qué estoy haciendo aquí, de dónde vengo, a dónde voy, que nos pueden llevar a plantearnos reflexiones profundas. En mi caso, yo soy católico y no puedo literalmente omitir la importancia que tuvo el tratar de ver este proceso a la luz de mi fe. Entender que no estaba solo, que el sentido del sufrimiento desde mi religión era pues, justamente acercarme a Dios, tenía el potencial de acercarme a Dios, me hizo sentir bastante reconfortado. Y esto pues se tradujo en que también pudiera dejar de ser una oración de queja o de lamento y se volviera más bien una oración de diálogo amoroso. Esa es la primera, fe. Segunda, familia. La familia que son pues literalmente esas personas con las que compartimos tantos momentos buenos y malos en la fiesta y también en la desgracia, que probablemente a raíz de lo vivido y con el paso del tiempo, muchos de estos vínculos se vayan enfriando. La invitación el día de hoy para ti es reactiva aquellos vínculos que tengas que se hayan enfriado con el tiempo. Busca aquel hermano con el que te sentiste hace mucho tiempo. Quitemos tonterías del camino y démonos cuenta de lo importante. Perdona, busca tú, sé proactivo. No esperes que los demás reaccionen, reacciona tú. Y así te vas a abrir la puerta a esa gente que en el fondo te quiere tanto, a pesar de los problemas o de las diferencias que hayan habido en el tiempo. Esa es la segunda, familia. Llevamos fe y familia. La tercera es la fortaleza. No entendida como fortaleza de gladiador ni fortaleza física, sino más bien como resiliencia, de lo que hablábamos hace un momento. Esa capacidad de levantarte las veces que haga falta. Aquí no pasa nada si te caes, simplemente levántate y crece. Si logras hacer eso, serás una persona resiliente y las personas resilientes está demostrado que viven más en paz, tienen vínculos más sólidos y al final la vida no acaba siendo algo que les abrume, sino que al contrario, acaba siendo algo que les emociona. Entonces tenemos fe, familia, fortaleza. Y la cuarta F es la F de futuro. Soñemos con un futuro mejor. Es válido, y no por ser del club del optimismo hueco y banal, sino simplemente porque eso es lo que motiva a nuestra mente a ir tras un objetivo, tras una meta. Querer que el día de mañana sea mejor es el primer paso para que mañana sea mejor. Trabaja por tu bienestar y concéntrate, a ver, ¿qué quiero para el próximo mes? ¿Qué me gustaría estar haciendo para los siguientes 6 meses, para el siguiente año? Y no literalmente como esa búsqueda del futuro angustiosa para llenarnos de ansiedad y para sentir que nos abruma el futuro, para dejar de vivir el presente. No, simplemente para planificar, entendiendo que para que pasen cosas buenas en nuestra vida, también tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que poner una disposición. Así que esa es la invitación que quiero hacerles el día de hoy. Eso es lo que les comparto de esta historia. Y bueno, pues enormemente agradecido por la oportunidad de estar el día de hoy aquí con ustedes. Quedo a sus órdenes. Aquí les dejo también mis redes sociales al que esté interesado en contactarme o lo que sea más adelante. Y pues les reitero que cuentan conmigo. Les mando un fuerte abrazo y gracias.